Buenos días, Dios te bendiga. Te habla tu hermana y amiga Gilda Domínguez y queremos compartirte la palabra de Dios en este día. Estamos trabajando bajo el tema, distanciamiento social. Y este es el último de una serie de mensajes basados, ¿verdad?, en ese tema. Queremos decirte que si estos videos son de bendición, puedes compartirlos con tus amigos, con tu familia, para que ellos también sean edificados. Cualquier comunicación que quieras hacer conmigo lo puedes hacer a través de esta página, puedes escribirnos y gustosamente te contestaremos cualquier duda, cualquier pregunta. Pues como dije, pues el tema es distanciamiento social y la palabra se encuentra en Marcos capítulo 2 verso 14. Antes de leer la porción bíblica, eh, como nosotros sabemos, Jesús ya estaba en su ministerio público y él recorría las aldeas, iba a diferentes lugares donde la gente le seguía y aparte de enseñar, él hacía milagros. Esta parte de la palabra nos dice en los tres evangelios, Mateo, Lucas y Juan, Mateo, Marcos y Lucas específicamente, nos dice que Jesús había estado haciendo un milagro. Y después de terminar, ¿verdad?, de hacer ese milagro, él siguió caminando y entonces entra el escritor bíblico a hablar sobre lo que vamos a hablar nosotros en esta hora. Como dije, el texto está en Marcos capítulo 2, verso 14. Puedes buscar una Biblia, si la tienes cerca, pues vamos a estar compartiendo esta palabra. Este es el quinto mensaje sobre este tema. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, Leví le siguió. Nos dice el versículo que Jesús lo vio mientras pasaba, ¿verdad? Jesús te conoce. Sabes dónde nos encontramos en este momento. Qué hermoso es saber que nuestro Padre, ¿verdad?, nuestro Dios está atento a nosotros y que Él viene a nuestro encuentro y que nos llama por nuestro nombre. Ante el llamado de Jesús, Leví se levantó de la mesa de los tributos públicos y le siguió. Dice el versículo siguiente, ¿verdad? Déjenme buscarlo aquí. Amén. Dice, sígueme, y levantándose le siguió. Se lo dice el mismo versículo 14. Ante el llamado de Jesús, nosotros no debemos resistirnos. Leví dejó la mesa, ¿verdad?, donde él estaba, llena de los recaudos de impuestos. Los cobradores de impuestos no eran bien recibidos y se les menospreciaba. Y más si tenían que sacar de su salario, ¿verdad? Ellos no tenían salario per se, así que del dinero que ellos recaudaban, ellos sacaban su salario. Pero, por lo tanto, entonces, ellos eran menospreciados por los judíos, porque eran judíos la mayoría de ellos, y también eran menospreciados por los romanos. Menospreciados por los judíos porque eran sus mismos hermanos quienes estaban recaudando el dinero, pero no lo estaban recaudando para Israel, sino que lo estaban recaudando para Roma. Pero que muchos publicanos, pues lo que hacían era le robaban a sus propios hermanos. Y tenemos un ejemplo bíblico, ¿verdad?, en Saqueo, que dice la palabra que era jefe de los publicanos. La historia de Saqueo se encuentra en Lucas capítulo 19. Vemos entonces que ellos se sentían distanciados socialmente, no solamente por sus hermanos judíos, sino también por aquellos
¿verdad? Del Imperio Romano. Pero Jesús no rechazó a estas personas que vivían en distanciamiento social en su tiempo. Su pueblo judío, como decimos, ¿verdad?, le rechazaban, y también los romanos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, verso 29, dice: y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había muchas compañías de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Vemos como una de las cosas, después de tener ese encuentro con Jesús, de haber podido hablar con Él, no sabemos, ¿verdad?, en qué tiempo, cuándo fue que se hizo, ¿verdad? La Biblia nos lo relata, como quien dice, inmediatamente, pero pensemos que quizás hayan pasado varios días en lo que Él organizó e hizo ese banquete, donde estaba Jesús y estaban, como dice aquí, los primeros discípulos y asimismo los publicanos que Él invitó, sus amigos, sus parientes, que Él invitó a ese banquete. Pero en Mateo 9 dice, verso 10 dice: estando Él sentado a la mesa en la casa, había aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. El verso 11 de Mateo 9 dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Y recuerden que estos fariseos eran los religiosos de la época, ¿verdad? Leví hizo un gran banquete para Jesús. Así que Leví compartió con aquellos que conocía, compartió ese regalo de esa amistad que se había hecho con Jesús. Invitó a todos, ¿verdad?, los que él conocía alrededor de su comunidad, invitó también, invitó a los de sus amigos, a los del trabajo, como dice uno, y todos estaban allí compartiendo con Jesús en la mesa. Qué hermoso, ¿verdad?, que tuvo esa idea de compartir, de presentarle a Jesús a otros. Asimismo nosotros debemos hacer, compartir lo que hemos aprendido, compartir de lo que nosotros conocemos de Jesús, porque hay muchos que lamentablemente no conocen a Jesús, y este es un tiempo que nosotros podemos compartir con otros lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Dice el pasaje que los escribas y fariseos murmuraban. Cuando nos acercamos a Jesús, otras personas a nuestro alrededor se pueden molestar o hablar en contra de nuestra amistad con Jesús. Y tenemos que estar claros con eso, ¿verdad? Siempre que venimos a Jesús puede haber otras personas que se incomoden por nuestra forma de pensar y por el cambio que ha habido en nuestro interior, ¿verdad?, al estar tiempo con Jesús. Fíjate que el nombre de Mateo significa don de Dios. A Mateo no le importó lo que otros hablaran de él o su señalamiento. No miró lo que estaba perdiendo en su posición de su trabajo. Él siguió a Jesús de corazón, aprendiendo de sus enseñanzas. Y eso es interesante para nosotros. Hay cosas que siempre nosotros vamos a tener que dejar al lado cuando nosotros conocemos a Jesús. Pero ¿sabe qué? Eso yo no lo hago como diciendo que voy a dejar esto y voy a dejar lo otro. No. El Espíritu Santo me va dirigiendo a qué cosas yo debo de dejar, qué cosas no le agradan a Dios, ¿verdad? Y como dice aquí, ¿verdad?, fíjese que el nombre de Mateo, porque en los otros evangelios se habla de Mateo y no de Leví, quiere decir
el cambio de actitud que hubo en él. Así como, ¿verdad? Simón fue llamado Pedro, así como Saulo fue llamado Pablo, pues podemos entender también que posiblemente el nombre de él fue cambiado por el cambio que había hecho Jesús en su corazón. Si hablamos de los escribas y fariseos, podemos decir que ellos vivían por su apariencia. Ellos creían que sus ritos y sus costumbres les llevarían a Dios. Eran personas muy religiosas, muy celosas de la ley, pero ellos mismos no podían cumplirla completamente. Así que sí tenían pecados. Y hoy hay muchas personas aferradas a sus ritos, a sus costumbres. Buscan el amor de Dios en una religión. Los fariseos y escribas creían que no tenían pecados delante de Dios. Pero uno de sus pecados era no tener misericordia con el pueblo. Porque ellos conocían la ley. Ellos sabían leer las escrituras. No solamente sabían leer las escrituras, sino que las tenían. Porque en aquel tiempo no tenían Biblia como nosotros hoy, sino que eran unos papiros, ¿verdad? Unos escritos específicos que habían, que no todo el pueblo tenía el conocimiento para leer, y no todo el pueblo los tenía, eran accesibles al pueblo. Así que ellos pecaban en ese sentido, no poder transmitir la enseñanza de Dios al pueblo, que estaba desorientado en muchas maneras. Cuando tengamos la oportunidad de regresar al templo, tenemos que ser como Mateo. Invitar y también recibir en nuestra comunidad de fe a todos los que quieran conocer a Jesús, amarlo y no juzgarlo. Buscarlos y enseñarles el amor de Dios. En muchas de nuestras congregaciones hay discipulados donde desde el primer momento, ¿verdad? Como si dijéramos de la A a la Z, pues empiezan desde la A enseñar la palabra del Señor, para que nosotros podamos tener este conocimiento. Porque podemos tener un conocimiento de la historia bíblica de Jesús, pero también tenemos que tener un conocimiento espiritual. ¿Qué dice esta historia para ti y qué dice para mí? Y que de eso se trata, ¿verdad? Porque no solamente el conocimiento de Jesús, pero pueden preguntarle a usted, ¿y qué tú conoces de Jesús? Muchos de nosotros, y ahora que acaba de pasar Semana Santa, hemos visto películas de Jesús y conocemos de sus milagros, conocemos sus parábolas, conocemos sus enseñanzas. Pero ¿qué dicen esas parábolas y esas enseñanzas para mí y para ti en el día de hoy? Eso es lo que podemos aprender a través del discipulado. Tenemos que enseñarle a estas personas el amor de Dios. La transformación que hizo el amor de Jesús en Leví, le hizo a uno de sus discípulos. Y luego Jesús lo escogió como apóstol. Así lo dice Mateo 10, verso 3. Y en los otros evangelios se mencionan los 12 discípulos que Jesús escogió. O sea que en los evangelios, ¿verdad? Están donde aparecen los nombres de los apóstoles, aparece el nombre de Mateo. La Biblia nos habla de la fe. En Romanos 10, 17 nos dice, así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la buena noticia acerca de Cristo. Esto nos dice la Biblia en la Nueva Traducción Viviente. Cuando compartimos la palabra de Dios con los que se sienten distanciados, los acercamos a Jesús y ellos tendrán una nueva familia, la familia de la fe. Sus nombres estarán escritos en el libro de la vida. Eso para mí es tan lindo, tan maravilloso, porque muchos de nosotros hemos perdido a nuestros padres
no hemos, ¿verdad? Nuestros hermanos están distantes, otros familiares están distantes, pero cuando yo voy al templo, me reúno con mis hermanos, mis hermanas, yo puedo decir, mira, aquel es como si fuera mi papá, aquella es como si fuera mi mamá, y aquella es como si fuera mi hermana o mi hermano, porque es algo que hace el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Nos da una nueva familia y podemos tener una vida en familia, en comunión. Estas personas ya no serán del grupo de pecadores. Romanos 6:7 nos dice, pues cuando morimos con Cristo, fuimos libertados del poder del pecado. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Romanos 6:14 dice, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto no quiere decir que no habrá pecado en nuestras vidas. Esto no quiere decir que durante nuestras vidas no vamos a ser tentados. La tentación es una cosa, el pecado es otro, ¿verdad? Porque dice la palabra que Cristo fue tentado en todo, pero no pecó. Lo que quiere decir esto es que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Quiere decir que ese deseo de pecar, eso aquello que digamos una persona que su pecado sea mentir y tiene que estar mintiendo y mintiendo y mintiendo y mintiendo y no puede parar. Ya eso, cuando la persona venga a Cristo, y Cristo rompa esas cadenas de mentiras, y quede bajo el poder de Dios, la persona, ya aunque el enemigo le quiera hacer tropezar y quiera que esa persona peque mintiendo, él puede acudir a Dios y pedirle a Dios que le ayude en oración, ¿verdad? Decirle, Dios, ayúdame, no me dejes caer en la tentación, como dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Y Dios le va a ayudar para que no tenga que mentir. Así que eso es maravilloso. Dice que aquello que domina a la persona, que estaba en contra de Dios y su palabra, lo podemos resistir por la ayuda de Dios. Que no nos vamos a inclinar al pecado. Pero dice la palabra, pero si peco, yo tengo ayuda a través de Jesucristo. Yo puedo pedir perdón a Dios y Dios me restaura. Porque dice la palabra que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Fíjate como dice aquí la palabra en Romanos 6:22 dice, pero ahora, disculpe, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. El verso 23 de Romanos 6 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios te llama. Jesús quiere que le conozcas, que tengas una relación personal con Él. Puede ser que estés muy ocupado como Leví y quizás te sientas solo o con temores. Una oración te puede acercar a Dios y a su Hijo Jesucristo. Él te dará paz, esperanza, no te sentirás solo. La palabra dice en el Salmo 27, verso 1, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Dios está contigo. Él te protege. En Isaías 41, verso 10, nos dice la palabra, no temas, porque yo estoy contigo. No te desanimes, yo soy tu Dios.
yo te fortaleceré, yo te ayudaré, yo te sostendré con mi triunfante mano diestra. Te invito a acercarte a Dios en oración y leer su palabra. Dios te hablará y sentirás paz en medio de las situaciones. Si no tienes una Biblia, puedes bajar una a través de tu celular, ¿verdad? En las redes sociales, en la internet. Uno puede accesar la palabra de Dios. Es importante que puedas leer esa palabra. Vamos a orar por ti en esta hora. Amado Dios, te doy gracias por este día, por tu presencia. Te doy gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Tú has visto mis sufrimientos y mis temores. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias por dar tu vida por mí en la cruz. Yo quiero conocerte más. Te pido perdón por mis pecados. No quiero vivir lejos de ti. Te abro mi corazón y mi vida. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame tu paz y tu fortaleza para enfrentar este tiempo. Dios, te pido que me bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias y te damos toda la gloria a ti. Gracias, Señor, por cada persona que está ahí escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.